Dios bendiga a todos los que oyen este mensaje del Señor. Les habla su hermano José Ramírez y quiero compartir un mensaje que el Señor trajo a mi corazón en este día. Y para eso quiero leer 1 Timoteo 3:15 que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El mensaje que les traigo lo he intitulado ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Esta pregunta parece ilógica para esta generación en la que estamos viviendo hoy, porque en ninguna época anterior a la nuestra se ha predicado tanto la palabra de Dios. Gracias a los sistemas modernos de comunicación, el Evangelio de Jesucristo ha llegado a casi todo el mundo. Hay millones de congregaciones cristianas en casi todo el planeta Tierra, pero la pregunta sigue en el ambiente: ¿dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? Y tristemente tengo que decir que la mayoría de las congregaciones de hoy no representan fielmente a la iglesia que el Señor Jesús fundó en la tierra y que la dejó para que fuera la luz del mundo y la esperanza para el hombre perdido. Hoy vemos hombres en los altares distorsionando la palabra de Cristo, manipulando a las personas, controlándolas, manejándoles sus emociones. Iglesias asentadas en una comunidad y que convive con la gente, pero que no la afecta como sal de la tierra. Hoy vemos congregaciones como aquella iglesia que hizo alianza con Constantino y se contaminó casándose con el Estado imperial de Roma y se convirtió en la iglesia de los políticos de Roma. Esas son las congregaciones que permiten que los políticos hablen desde los púlpitos sagrados de Dios y aplauden sus arengas políticas. Son esas iglesias en las que vemos a sus ministros levantando banderas partidistas y marchando al frente de mítines políticos, apoyando candidaturas de hombres que no representan los intereses del reino de Dios y menos los intereses del pueblo, y hacen prosélitos de los creyentes para que voten por un Mesías que les promete el paraíso en la tierra. El Señor Jesús no llamó a los hombres para que predicaran política, sino que predicaran el evangelio de salvación en Cristo. Jesús nos dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los congregantes de estas iglesias se convierten en el voto seguro por un proyecto que no es el de Cristo. No es ese proyecto que Cristo le entregó a su iglesia. Jesús dijo: predicar el evangelio a toda criatura. No nos mandó el Señor a andar en políticas ni enredarnos en las falacias de los que prometen lo que nunca pueden cumplir. Pablo nos lo dijo en 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Incluso cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, el pueblo lo miró como una personalidad política y no como el Mesías de Dios, y él no consintió en eso. Eso está en Juan 6:15, que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hoy vemos congregaciones con un evangelio mercantilista y comercial, en donde el centro del mensaje no es la salvación a los perdidos ni el rapto de la iglesia, sino que su mensaje es cómo hacerse rico, cómo tener éxito en esto y en aquello. Esas son iglesias que tienen el espíritu de la Odisea de Apocalipsis 3:17, que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero que a esta iglesia que se creía hacer algo, el Señor Jesús le dijo: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En estas iglesias no se exhorta el pecado ni se denuncia las malas obras del mundo, sino que más bien las aceptan y las toleran con la excusa de que Dios es amor. Claro que es amor, pero ese Dios de amor exige temor, respeto y sobre todo nacer de nuevo del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Juan 3:3. En esas iglesias
El pecador no se siente que está perdido en su pecado y que necesita arrepentirse para poder ser salvo, porque los sermones que se predican en esas iglesias son mensajes terapéuticos, mensajes quirúrgicos para que el perdido no se ofenda y no vuelva a la iglesia. Les interesa más el tener sillas ocupadas de gente sin convicción del Espíritu Santo que almas preparadas para irse en el rapto con el Señor. En ellas no se oye el grito de arrepentidos y convertidos. El fin se acerca y que Cristo viene por los creyentes fieles, sino que se oye la siembra, las ofrendas, los pactos con dineros, las mega iglesias que no salen a defender la justicia de Dios públicamente por no ser censurados de los gobiernos corruptos que promueven el libertinaje, que no quieren ser perseguidos por los medios de comunicación que están al servicio de élites que odian a Dios y al Evangelio. Estos son a los que se refiere Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Por eso, mientras ellos predican su mensaje de un supuesto reino ahora, gobiernos paganos apoyan leyes impías como la legalización de las drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, y guardan un silencio cómplice y cobarde porque quieren estar bien con Dios y con el diablo. No defienden la moral y las buenas costumbres, tienen el poder. ¿Sabe por qué? Porque ya no son sal de la tierra, perdieron su sabor del día de Pentecostés y carecen del carácter de los apóstoles originales que por predicar a Cristo padecieron maltratos en las cárceles, fueron apedreados, aserrados, crucificados, quemados vivos, decapitados. Esos hombres y mujeres que sellaron el mensaje de Jesucristo con un pacto de sangre, con su propia vida, no con pacto con dinero ni con declaraciones. ¿Por qué? Porque el mundo no los pudo callar ni seducir, como tampoco pudo seducir Satanás al Señor Jesús en el monte de la tentación. Esa es la iglesia verdadera, la que murió para el mundo, como lo dijo Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hoy tenemos un evangelio en donde se ha suprimido la cruz, el sacrificio, donde el ayuno, las vigilias, el evangelizar llenos del Espíritu Santo es cosas de fanáticos que quedaron en el pasado. Ellos llaman odres viejos a los que predican y defienden la sana doctrina. Para estos, la sana doctrina es una canción vieja que ya nadie quiere cantar, un camino complicado y cuesta arriba, cansón, que ya no es necesario andar por él. ¿Saben? El peregrino de John Bunyan tuvo que cruzar caminos peligrosos y vencer obstáculos para poder llegar a la ciudad eterna. Hoy han bloqueado el camino original al cielo, que es la sana doctrina, para construir carreteras doctrinales llenas de comodidades, en donde no hay que pelear contra el diablo, el mundo y la carne. Van cómodamente rumbo al lago de fuego. Entonces me pregunto, ¿de qué sirven edificios llenos de lujo, de guerra, cánticos de guerra, de canto de júbilo, que nombran a Dios, pero que no lo glorifican en sus vidas? ¿De qué sirven edificios del tamaño que sean, grandes o pequeños, lujosos o modernos, pero que el Espíritu Santo ya no está allí? No valen de nada, son solo cemento, pintura, cara y ruido. Moisés dijo en Éxodo 33:14, le dijo al Señor Jehová de los ejércitos: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? ¿De qué vale tener un ministerio, una congregación, pero que la presencia del Espíritu Santo no está allí?
Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, entonces esa iglesia no vale nada, no es la lámpara de Dios. Esa iglesia está derribada, está en ruinas, está muerta. Si te han predicado un evangelio en donde no hay exigencias para una vida comprometida con Dios y no con el hombre, donde no hay demandas a vivir santamente y en temor delante de Dios, en donde las cosas vanas del mundo se vuelven en los miembros principales de esas congregaciones, entonces tú no estás en la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo advirtió a los creyentes de Éfeso del peligro de convivir con las tinieblas. En Éfesos 5:11 Pablo dijo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en los últimos días en donde la apostasía es un gran gigante que debemos vencer los predicadores que nos hemos quedado con la verdad de la palabra y no hemos negado la fe ni hemos vendido la palabra de Dios. Esos son el remanente fiel de que habla Pablo en Romanos 11:5, que dice: así que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este es el pueblo a quien el Señor Jesús le dice en Lucas 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La iglesia verdadera de Jesucristo es una que está llena de gente con lámparas encendidas y llena de aceite, en donde llenarse del fuego y la unción del Espíritu Santo y estar preparados para irse con el Señor en el rapto de la iglesia es más importante que la ropa, que la comida, que las redes sociales y los entretenimientos carnales que mantienen a la gente en un estado de esclavitud espiritual. Y aunque algunas de estas cosas son necesarias, no son lo más importante en la vida de la iglesia, porque si fuera así, el Señor Jesús no le hubiera dicho a los discípulos en Marcos 6:8 y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Dios es quien se encarga de suplir todo lo que sus hijos que caminan en obediencia, en integridad a su palabra, pueden necesitar. Hoy tenemos iglesias sin tímpanos espirituales, iglesias sordas que no pueden oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Todo está preparado para la venida de Cristo por su iglesia. Todo, hermano. Los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, la hambruna mundial, las pestilencias y enfermedades, los volcanes activos, quemando pueblos. Incluso la iglesia ecuménica ya tiene su templo construido. Todas las religiones se unieron, dejando a un lado sus diferencias teológicas para abrazar una misma fe ecuménica. Todo está preparado por el falso profeta, que es el segundo animal, la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que es un engendro del infierno en forma de ser humano que engañará al mundo entero para que adoren al anticristo y acepten la marca de la bestia y que adoren su imagen. Dice la Biblia que la segunda bestia tendrá 2 cuernos como de cordero, pero hablará como dragón. Esto es que tendrá apariencia de piedad y de humildad, pero que por su boca hablará el mismísimo Satanás. Todo esto nos dice que Cristo viene ya. Multitudes de cristianos tibios e indiferentes, mundanos, desobedientes se quedarán y verán el gobierno del anticristo y sabrán lo que es estar bajo los poderes del infierno, y también sufrirán los juicios de Dios que caerán sobre esta tierra impía y depravada. Apercíbete, no te quedes. Cristo está a la puerta. Se acercan las bodas del Cordero. El Espíritu Santo nos llama a la santidad, a la sinceridad con Dios. Volvámonos al primer amor, a la sana doctrina. El Señor Jesucristo nos recuerda hoy lo que ya dijo en Lucas 21:28.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Padre querido, Señor Dios, tú estás a punto de levantar tu pueblo. Señor, todo este descontrol espiritual, este desvarío y este desbordamiento de la inmoralidad, de la apostasía, de la mundanalidad. El mundo está creciendo, Padre, cada día más en su maldad, Dios mío. Pero nosotros te esperamos. Sabemos que tú nos hablas al corazón. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú estás con nosotros, Señor. Te esperamos. Ayúdanos. Ayúdanos a estar firmes para no claudicar, para no negar la fe, para no negar tu palabra, Señor. Te esperamos, Señor. Somos la iglesia verdadera, la de Jesucristo, la que no se vende, la que no camina con el hombre, la que no negocia tus principios, Señor. Te esperamos. Amén y amén.